Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, sí, ya. Dios los bendiga esta mañana. Vamos a, ¿sí se acuerdan en qué iglesia vamos hoy? La de Éfeso. Filadelfia. Filadelfia. Sí, como el queso Filadelfia. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Ya el hermano oró, ya estamos listos para empezar. Yo no sé si ya leyeron si la leyeron en su casa, y si no la leyeron está bien, como quiera. Pero este mensaje para esta iglesia es algo bien diferente a las demás iglesias. En todo es bien diferente. Y vamos a ver algunas causas, ¿verdad? ¿Por qué es diferente? A esta iglesia no se le da ni un reproche, ni una, ¿cómo se puede decir? Ni un regaño, ¿verdad? No la regañan, puras palabras, de buenas, una iglesia que no está sufriendo persecución, todos quisiéramos ser como esa iglesia. Y hay iglesias, ¿verdad? En ese tiempo que le ponen ese nombre a su iglesia. Sí. Hay, ¿cómo se llama? Ministerios que tienen ese nombre. Son muchas iglesias. Pero lo importante no es lo que digamos nosotros. Van en Filadelfia, pero se comportan como las de Pérez con las otras. Exactamente. A veces creemos que con ponerse ese nombre porque nosotros nos estamos evaluando a nosotros mismos. Pero en este caso no, ¿verdad? El Señor es el que está diciéndole a la iglesia esas cosas. Nosotros debemos preocuparnos por lo que Dios diga de nosotros, no por lo que nosotros mismos digamos sí. Nos decimos que somos Filadelfia, pero somos a veces como la Odisea. Entonces, dice, cada una de las iglesias a las que el Señor se dirigió en estas cartas era diferente una de las otras. Dice, por un lado, su fidelidad no era la misma en todos los casos, pero tampoco lo eran las circunstancias en las que en las que se tenía que dar testimonio. Es especialmente llamativo lo opuesto que eran las iglesias. Vamos a comparar la iglesia de Filadelfia con la iglesia de Esmirna, que eran iglesias que estaban muy cerca una de otra. Había una distancia como de 160 kilómetros una de otra. Por ejemplo, yo creo como de aquí un poquito más de aquí a Kaufman. Estaban cerca y eran bien diferentes una de otra. Y vamos a ver unas pequeñas comparaciones. Dice, a la iglesia de Esmirna se le dice que algunos iban a ser encerrados en la cárcel, ¿verdad? Vas a ser puestos en la cárcel por 10 días. Dice, mientras que a Filadelfia, Dios iba a abrir una puerta que nadie podía cerrar. A Esmirna se le dice que iba a pasar por una tribulación. Dice, mientras que a Filadelfia el Señor les iba a librar de la hora de la prueba. Unos iban a ser perseguidos, a otros Dios los iba a librar. O sea, dice, en Esmirna la iglesia tenía que sufrir la oposición que les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos, pero que en realidad eran sinagoga de Satanás. Y a Filadelfia el Señor iba a hacer que esos judíos iban a venir y se iban a postrar delante de ella. Iban a hacer todo lo contrario. Dice, y iban a reconocer que Dios había amado a esa iglesia. O sea, fue en la misma época,
fue en el mismo continente, una iglesia cerca de otra, pero en unas circunstancias bien diferentes. Es como ahorita, ¿verdad? Ahorita hay países donde hay mucha persecución. No muy lejos, como en México hay algunas regiones que hay persecución. Y a otros no. A otros no hay persecución. O sea, eso a veces no lo vamos a entender. No podemos decir, nos equivocaríamos. Si dijéramos, podemos decir, no, es que donde no hay persecución la gente son más buenos, ¿verdad? Son más fieles. Pero no, nos equivocaríamos. Entonces, eso solamente está en los propósitos de Dios. Solamente Dios sabe por qué a una iglesia se le permite una libertad tan grande que hasta las autoridades lo respetan, y en otros lugares donde son apedreados, donde les queman sus iglesias, sus casas, les cortan la luz. Por ejemplo, ahorita en Nicaragua, ¿verdad? También que hay mucha persecución en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, ahí solamente Dios, sí, África, sí. Entonces, nos equivocaríamos si nosotros tratáramos de entender. Mejor vamos a dejarlo así y darle gracias a Dios por la libertad que tenemos nosotros y orar por esas personas. Por eso es donde hay persecución. Entonces, porque Dios conoce los propósitos y los planes para cada iglesia. Y todo lo que ocurre está bajo el dominio de Dios. No es que Dios esté olvidado de ellos, que diga, no, Dios se olvidó de esos lugares. No, Dios está ahí con ellos y Dios está con nosotros. Dice, vamos a hablar un poquito de lo que es la ciudad de Filadelfia, para entender un poco el mensaje que Dios tiene para esta iglesia. Dice, la ciudad de Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo, en la ruta que unía Sardis con Colosas. Era conocida como la Puerta de Oriente. Fíjese cómo se va relacionando. Esa ciudad era conocida como la Puerta de Oriente. Y entonces, en el texto decía que él va a abrir una puerta grande que nadie puede cerrar. Entonces, dice, pero yo creo que me adelanté un poquito, porque, bueno, yo ya sé lo que voy a decir, pero los que están oyendo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, me voy a regresar un poquito, le vamos a dar al cassette poquito para atrás. Cuando yo es que soy tiempo del cassette, píquele ahí para que se haga para atrás. Vamos a leer el texto. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora sí, Filadelfia. Les decía, ¿verdad?, que esa ciudad se le había conocido como la Puerta de Oriente por estar situada en una ruta comercial
Inclusive por ahí pasaba el correo del imperio desde Roma hacia el este. Era una ruta comercial y una ciudad muy, muy importante. Dice, la ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que la llevó a sufrir continuos terremotos. Inclusive en el año 17 antes de Cristo fue destruida. Había muchos temblores en esa ciudad, muchos terremotos. Había temblores ligeros, pero también había terremotos. Inclusive que fue destruida en el año 17. Dice, y fue reconstruida por Tiberio como resultado de esto. Quienes sobrevivieron tenían miedo y la mayoría vivía fuera de sus murallas o emigraron. Ya la gente tenía miedo. Esa ciudad había cambiado 3 veces de nombre a causa de los terremotos, de las destrucciones. El primer nombre es Filadelfia. Pero Filadelfia, que quiere decir el que ama a su hermano. Eso es lo que significa la palabra Filadelfia, el que ama a su hermano, porque el que la fundó amaba mucho a su hermano y la edificó para honrar el nombre de su hermano. Dice, después, cuando fue destruida, fue reconstruida por Tiberio. Como resultado de esto, ya se lo leí. Dice, la ciudad cambió 3 veces de nombre. Primeramente se llamó Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano. Esto se debió a que su fundador, Eumenes II, que de un modo quiso honrar a su hermano Átalo II, cuya lealtad le hizo ganarse este epíteto. Más tarde, después del terremoto del año 17, cuando la ciudad fue destruida, Tiberio prestó una generosa ayuda para reconstruirla y por eso recibió el nombre de, ahí va el otro nombre, Neo Cesarea, en su honor. Y medio siglo más tarde, bajo Vespasiano, volvió a cambiar el nombre por el de Flavia. ¿Alguien se llama Flavia? Así. Yo nomás, Flavio, el artista que Bueno, entonces, esta ciudad tiene ese trasfondo histórico y cultural, que había mucho terremoto. Dice, aunque en todas las cartas, aunque en todas las otras cartas, el Señor se vale de símbolos para describirse a sí mismo, y estos proceden de la visión del capítulo 1. Todas las cartas, el Señor agarra una partecita para presentarse. En algunos dice, el que vivo, el que estuvo muerto y vivió, y aquí que vuelvo a vivir. A una iglesia le dijo, y a cada iglesia. Y yo no sé si notaron que aquí no se presenta con ninguno de esos títulos. Algo diferente. El santo, el verdadero. El santo, el verdadero. ¿Qué más? No, no un monito. Dice, es algo bien diferente. Algo bien diferente. Ahorita vamos a ver de dónde salió ese título. Ese título que dice, ¿verdad? Dice, primero, el santo. El santo es una palabra que solamente se le podía atribuir a Dios. En el libro del profeta Isaías, por lo menos se mencionan 25 veces el santo de Israel. Es el profeta que más nombra al santo, porque era un título de Dios. Entonces, Cristo, al presentarse como el santo, estaba dando a entender que era Dios. El mismo título de Dios, él se lo estaba adjudicando, pues decía, el santo, el santo. Yo soy el santo de Israel. Yo soy el santo, el que es 3 veces santo. Dice, yo soy el verdadero. ¿Qué dijo Cristo allá en los evangelios? La verdad. La verdad. Entonces, en un mundo donde está difícil encontrar que alguien diga la verdad, hasta los niños ya no dicen la verdad, ¿verdad?
Ya, usted le dice al niño, le pregunta a su niño, ¿quién se comió eso? ¿Quién se comió esa? Díganme el nombre de una comida que le gusta mucho a los niños. Las paletas. ¿Quién se comió los chocolates? ¿Qué dice el niño? No, yo no. Y trae toda la boquita llena de chocolate y los deditos. No, yo no fui. Yo no fui. Entonces, es difícil encontrar a alguien verdadero, alguien que diga que su sí sea sí y su no sea no. Las gentes cambiamos. Las gentes cambiamos según las circunstancias. Según las circunstancias, si nos conviene, sí, No porque nos crean, a veces decimos que te lo juro. Sí, nos atrevemos a decir, no, yo te lo juro. Dijo don Ramón que se muera Kiko, si no es cierto. Entonces, muchas veces, es bien difícil encontrar a una persona. Sí hay, no voy a decir que no, pero es bien difícil que una persona diga completamente la verdad. O que no cambie. No, es que yo dije, pero yo, empezamos a sacar esa. ¿Usted le cree cuando un político anda en campaña? ¿Usted cree todo lo que dice? Ni media palabra. Al menos yo no les creo ya. Antes sí les creía. Cuando era más inocente yo. Decía, no, este presidente va a ser el bueno. Yo sí decía, pero uno en su inocencia, y no, los políticos no dicen ni el 50% de verdad. Ahorita dicen una cosa y mañana ya cambiaron. Si acaso, ¿sí? Los artistas, ¿ustedes creen que dicen la verdad? No dicen la verdad. ¿Quién más no dice la verdad? Los periodistas, ¿verdad? Los mecánicos, ¿verdad? Los mecánicos nunca dicen la verdad. Que dicen, no, es que hay gente que lleva su carro corriendo al taller y sale arrastrando. llevan problema de la trompa Sí, sí, es la pila, pero el mecánico le dice que es el motor. sí. Entonces, ahorita en este mundo está difícil de confiar en alguien. De confiar en alguien está bien difícil. Por eso dice aquí, yo, el verdadero. Porque él dice en muchas escrituras dice que él no es hombre, porque el hombre miente, ¿verdad? Todos, absolutamente, todos en determinado momento vamos a echar una mentirilla blanca. Pero dice, yo soy el verdadero. Pueden confiar en mí completamente. Cuando Cristo se iba a ir, él dijo, yo me voy y voy a preparar lugar para que donde yo esté, le dice a sus discípulos, ustedes también estén. Y luego hace ¿cómo se llama? Hace una aclaración. Si así no fuera, yo se los dijera. O sea que no le estoy echando mentiras. Si así no fuera, yo no vengo a endulzarle el oído a nadie. Yo no quiero quedar bien con nadie. Hay personas que están delante de una persona y le están diciendo, no, es que tú eres una persona así, de esta manera, y yo te reconozco que eres una persona buena, y le echan y se retiran y se van con otro. No, es que aquel es el que está. Hay mucho, que hablamos según nuestra conveniencia, pero Jesucristo dice, en mí pueden confiar. Dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Lo que yo les digo, eso es cierto. Si en este mundo alguien es digno de confianza, solamente es Jesucristo. Solamente es Jesucristo. Nadie más. Ningún, el ministro, el más religioso, el más consagrado, tarde o temprano te puede fallar.
tarde o temprano te va a fallar. Y decía, pero si él decía esto y decía lo otro y era un evangelista de fama internacional, mundial, y mira, falló. Por eso, por eso solamente Jesucristo dice, yo soy el verdadero, le dice a esta iglesia. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¿Dónde han oído ustedes esa frase? O sea, en la misma Biblia, ¿lo han leído alguna vez? A ver, Michelle. Sí. Vamos a tocar ese tema ahorita también. Vamos a tocar esa pequeña parte. Si nos vamos a Isaías 22, allí está esa frase de la cual estoy hablando. En las otras iglesias siempre se toca el Antiguo Testamento. A una iglesia le nombró al profeta Baal, ¿verdad? A otra iglesia le nombró a Jezabel, personajes del Antiguo Testamento. Ahora también es una frase del Antiguo Testamento, pero no es tan famosa como las otras. No es un personaje un poquito escondidito, pero que sí está. Isaías 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Fíjese dónde está ese versículo, de dónde fue sacado para llevarlo a la iglesia de Filadelfia. Ahora, ¿a quién se está refiriendo? Fíjese, cuando Dios habla referente a David en términos proféticos, está hablando de reino. Está hablando del reinado perfecto, se puede decir, del reinado que va a llegar hasta después que empezó con el rey David, pero que va a llegar hasta después de la gran tribulación, cuando dice que va a ser puesto el reino de David se va a extender hasta aquel tiempo. Entonces, David es un personaje importante, simbólico, profético, que habla de un reino eterno, de un reino perpetuo, de un reino de poder. Dice, y para entender un poquito, les voy a leer desde el 15, de ahí del capítulo 22, para entender un poquito. Dice, síganme con su vista. Y Jehová de los ejércitos dice así, aquí está hablando el profeta Isaías. Dice, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Semna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí tu sepulcro, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim,
hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Es una profecía que Dios envió al profeta Isaías para que le dijera a este mayordomo, tesorero, mayordomo. Un mayordomo en el reino no es lo que nosotros conocemos. Hoy, para ustedes, ¿qué es un mayordomo? Para nosotros ahora puede ser varias cosas, ¿verdad? Es uno que está cargado de la gente, ¿verdad? Puede ser una persona que trabaja en una casa y que se encarga de ciertos quehaceres de la casa. Sí, exactamente. Como el Jaime, ¿verdad? Jaime, el niño quiere jugo y no hay naranjas. Sí, ese eran los mayordomos que nosotros conocemos en una casa rica, ¿verdad? Son los que se encargan de administrar a los demás sirvientes. Pero en este caso, el mayordomo tenía una autoridad muchísimo más grande que solamente administrar una casa, sino que era el principal consejero del rey. Era el que estaba supervisando todos los negocios del reino. Él solamente le llevaba los papeles al rey para que el rey pusiera su firma, pero el mayordomo era el responsable. Si iba a haber una guerra, el mayordomo tenía que hacer los cálculos, cuántos soldados vamos a llevar, cuántos carros, cuántas lanzas, cuántas flechas, cuántos carros. Entonces, él organizaba todo y nomás iba y le decía, mi rey, vamos a hacer esto. El rey nomás ponía su firma, dale. Ese era el trabajo de un mayordomo, no de un mayormono de ese tiempo, un mayordomo. Entonces, Sebna era un mal mayordomo. Era un mayordomo negligente, un mayordomo egoísta. Él estaba haciendo mal uso de los recursos del rey. Y él tenía un ego muy grande. Él se creía la gran cosa. Dice que allá arriba de una montaña, allá labró un sepulcro en la peña para que cuando él muriera, todos cuando pasaran por allá, aquí está el sepulcro de Sebna. Él tenía carros de los de ese tiempo, ¿verdad? Se hizo de muchos carros, probablemente en el nombre de él o con una inscripción de él, para que todos dijeran, el gran mayordomo. Era una persona que estaba haciendo mal uso no escatimaba en gastos para su propio beneficio. Ya más o menos ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? Cómo ahorita hay gente así. Ahorita hay gente así. Que el presidente envía recursos por ejemplo, a un desastre natural, un huracán. Y los encargados de llevar esa ayuda dejan el 5 o 10% y lo demás a la cuenta de ellos. Acaba de pasar, hermano, acabamos de ver el presidente que hizo, gastó no sé qué tantos millones de dólares, y ahora para que desfile, para él, todo lo que hizo y la gente. No. No fue gente, sino que gastó dinero para él mismo. Para él mismo, sí. Cuando estaba el anterior presidente, envió miles de millones a Ucrania. Y cuando los incendios ¿cómo se llama? De California, mandó 5 millones. O sea, hay una gran injusticia, ¿verdad? Nuestros gobernantes muchas veces, casi siempre, son injustos. Son injustos. Siempre andan, entonces, así era este tesorero, administrador, mayordomo Sebna. No estaba haciendo su trabajo. Y Dios, que todo lo ve,
dijo, este no está haciendo buen trabajo, va a llevar a la ruina a mi pueblo. Dice, entonces le manda a decir, mira, yo te voy a arrojar como una piedra hecha bola, te voy a arrojar, te voy a quitar. Dijo, ese sepulcro que tú labraste en la peña, allá en la montaña, se va a quedar vacío, porque tú no te vas a morir aquí. Tú te van a llevar a Babilonia, allá vas a morir. Entonces dice, yo voy a poner a Eliaquín, mi siervo. Fíjese cómo, ¿por qué? Si todavía Eliaquín no llegaba, era una profecía. Y Dios ya lo estaba nombrando mi siervo. Fíjese hasta dónde llega la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todas las cosas. Cuando desecha a Saúl, ¿qué le dice Dios a Samuel? Samuel, no llores ya por Saúl, ya, olvídate de Saúl. Dice, he encontrado a un hombre conforme a mi corazón. Y David andaba allá cuidando borreguitas. Era un chamaquito, ¿ah? Pero en el conocimiento de Dios, Dios ya lo miraba como un rey justo. Un rey que iba a llevar gloria a su nación. Así estaba viendo a Eliaquim. Lo estaba viendo como un hombre justo, piadoso. Un hombre que no iba a buscar su gloria, no iba a buscar enriquecerse con los recursos del reino, sino que iba a servir a Israel, que iba a servir al rey Ezequías. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. Dice, y lo vestiré de tus vestiduras. Digo, a ti te quito todas las vestiduras lujosas que traes hoy y se las voy a dar a Eliaquim. Y le voy a ceñir de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Yo creo que no hay cosa peor en este mundo que a uno le quiten algo y se lo den a otro en presencia de uno mismo. En presencia de uno mismo, ¿verdad? Que le digan, ¿sabes qué? Michael, quítate el traje y dáselo a Joel, porque tú ya no eres digno de ese traje. Por eso, en repetidas ocasiones dice el Señor, no dejes que nadie tome tu corona, lo que es tuyo. Muchos por ahí decimos que, bueno, es eso. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba allá en mi antiguo trabajo, ¿verdad? Casi el único que tuve. Yo me acuerdo que una vez llegó un mayordomo también, mayordomo, y el patrón le dio mucho poder, mira, él andaba bien crecido andaba y tomando decisiones aquí, haciendo acá y para allá y para acá, y total que a muchos nos bajó el sueldo, porque dijo, este es mucho lo que le está pagando, era un americano. Dijo, no, es mucho lo que le estás pagando, fulano, tienes que bajarle. En aquel tiempo, que le bajaran a unos $100 por semana era muchísimo dinero. Y a muchos nos bajaron el sueldo. Y pues, no, ya andaba el mayordomito bien. Pues un día hizo algo que no estaba bien y ya llegó a oídos del patrón. Y le dice, no, pues no me acuerdo cómo se llamaba. Oh, está bien, ¿no? Entonces dijo, ya fueron y checaron que sí estaba haciendo un truco por ahí, como dicen, ¿verdad? Entonces ya el patrón lo destituye del cargo, pero no lo corre. Le quita el poder y ahí lo deja. Trae a otra señora y la pone en su puesto y le dice, mire, nos dicen a todos los trabajadores, no le hagan caso de todo lo que les diga. Él aquí va a andar. Dijo, no lo voy a correr porque él me debe dinero. Entonces, quiero que con su tiempo desquite lo que me debe, pero ya no le hagan caso.
No, se sentía feo mirarlo, que nomás andaba para ahí para acá y nadie le hacía caso. Decía una orden, no, sí, está bien. Le decían que sí, pero no lo hacía. Entonces, así le pasó a Semna. Le quitan el puesto, pero ahí lo dejan. Lo dejan como subordinado. Dice, dice, y lo vestiré, dice, y será, fíjese, y entregaré en sus manos tu poder, se lo voy a dar a él. Dice, él será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Él no va a ser como tú, disipador de los bienes. Él no va a ser prepotente, que maltratas a los demás. Él no va a ser de esa manera. Él va a ser como un padre. ¿Qué hace un padre por sus hijos? Los cuida, busca el bien de ellos. Entonces dice, y ahí es donde viene la palabra que está en Apocalipsis. Y pondré la llave de David, la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Y cerrará. Qué grande poder le dio. Y Eliaquim, aparte de que se le da ese poder, él no sabía, pero él estaba siendo un tipo de Cristo. Qué honor tan grande para una persona que Dios la use para anunciar a Jesucristo. Por ejemplo, otro tipo de Cristo, ¿quién fue? Moisés. Adán es un antitipo, que es lo contrario, ¿eh? Porque en Adán todos mueren, en Cristo todos viven. Es lo contrario, pero está bien. Un tipo de Cristo, Isaac. Isaac es un tipo de Cristo. Ya me voy a salir un poco del tema, pero para entender. Porque a él le mandaron traer a la esposa de muy lejos, de su propia gente, de su tierra de donde salió. Van y le traen la esposa sin él conocerla. Así Cristo, a Cristo la iglesia se manda a traer de lejos y se la van a presentar el día que Él venga. Bueno, Apocalipsis, ya todos estamos en Apocalipsis. Dice, el que tiene la llave de David. Fíjense, las palabras son exactamente como están en Isaías, están aquí en Apocalipsis. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En estos tiempos, en que hay personas que quieren hacer las veces de Dios. Pero antes de seguir adelante, voy a tomar el ejemplo que puso Michelle, que también lo traía en las notas. Cuando viene el diluvio universal, cuando ya el arca está lista, está a punto de llover. ¿Y qué le dice Dios a Noé? ¿Cuál es la orden que le da? ¿Qué le dijo, bro? ¿Que cierre la puerta? No. Que dijo, ahora sí, entra al arca. Entra y mete los animales de 2 en 2. Mételos. Entra. Y cuando entró, después de 7 días empezó a llover. Pero dice que cuando él entró, la puerta se cerró. Una mano invisible cerró la puerta. Y aquí es donde está algo que tenemos que aprender. Cuando Noé ya está dentro y la tronadera y los relámpagos y algo que nunca se había visto sobre la faz de la tierra, cuando la gente cree, dijo, este viejito tenía razón. Este viejito que nosotros decíamos que estaba loco, tenía razón. Vamos a tocarle.
Entonces ahí van y le empiezan a tocar, Noé, ábrenos. Dios no le dio la responsabilidad a Noé de cerrar la puerta. Él no le dijo, ciérrala cuando tú quieras, cuando tú creas, deja entrar al que tú quieras y al que no, no lo dejes entrar. Porque de repente llega la suegra de Noé, no, ya está cerrado. Y la deja afuera, ¿verdad? O ahí viene mi tía, ábrele, para que nos haga pupusas aquí en la arca. Él no tenía esa potestad, fíjese, de decidir quién entraba y quién no entraba. A lo mejor Dios le daba esa oportunidad a Noé, ¿verdad? Él se iba a abrir a cualquiera, pero el Señor ya había dado una orden. El tiempo se acabó, como en esos tiempos, va a acabar y nadie va a poder abrir nada. Solamente Dios. Sí. Era una gran responsabilidad y probablemente Noé nunca iba a estar contento o no iba a tener cierto remordimiento de conciencia porque a lo mejor en lo que abría la puerta y la cerraba, a lo mejor alguien le machucaba la mano, lo golpeaba o era peor la cosa, se hacía peor el desastre o le entraba agua al arca o lo que sea. Pero ¿qué dijo Noé? Dijo, es que yo no te puedo abrir, dijo. Yo no cerré la puerta. Yo no cerré la puerta. Entonces, ¿quién cerró esa puerta? Dios, Cristo, en espíritu todavía. Porque Él cierra y ninguno abre. Sí, hermana. Y esto nos recuerda lo mismo que estamos pasando ahorita, porque dice la Biblia que cuando ya todos hubieron entrado, Dios cerró la puerta. Sí. Cerró la puerta, y es lo mismo que estamos pasando ahorita. Y el tiempo de la gracia se está cerrando, el tiempo de la misericordia, la puerta de la misericordia se está cerrando. Dios nos ha dado libre albedrío a todos de venir a entrar por esa puerta, que es Jesucristo. Pero muchos están como en los tiempos de Noé, en los placeres, en los mundos, en todo lo que está pasando. Sí. Pero el momento que se llegue el tiempo, Dios va a cerrar la puerta y ya no se va a abrir. Jesucristo lo dijo. Porque le pedían señales y el Señor, ¿cuándo? Y dijo, mira, así como en los días de Noé, así va a ser. La puerta estuvo abierta por muchos años. La puerta estuvo abierta. La puerta es Cristo. Ajá. La puerta estuvo abierta y nadie quiso entrar. No sabemos cuántos años estuvo abierta, pero nadie quiso entrar. Pero cuando nadie la podía cerrar, nadie quiso entrar, ahora Cristo la cierra y ya nadie la puede abrir. Se acabó. Y es lo mismo. Yo no sé, ahorita hay personas que se dicen que tienen autoridad para mandar gente al cielo y gente al infierno. Hay gente que dice así. Dice la hermana que no, pero sí hay. No, no tienen la autoridad. El único que decide quién se va al cielo y quién es al infierno es Jesucristo, dice, porque yo tengo las llaves. A otra iglesia le dice, yo tengo las llaves del Hades. Entonces, Él tiene las llaves. Él tiene las llaves de esa puerta. Nadie, dijo, yo cierro y nadie puede abrir. Yo abro y nadie puede cerrar. Entonces, para esas personas que están hostigadas por esos líderes religiosos que hay, no vamos a decir denominaciones, hoy no traigo permiso de decir, pero hay varias denominaciones que sus líderes se dan ese poder para decir, usted se me va a salir de esta organización, religión, usted ya está condenado, usted no tiene salvación. Absolutamente nadie tiene ese poder para hacer eso. Absolutamente nadie. Dice él, sí. Es donde la religión popular, ¿verdad? Se confunde, donde dice que Pedro es el que puede perdonar, ¿verdad? El Papa puede perdonar pecados. Ellos están leyendo una Biblia fuera de contexto. Ellos dicen que aquí en Mateo, donde dice que entonces le respondió Jesús,
bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y hace una coma ahí. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves de los reinos de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y es donde ellos se confunden que dicen que el Papa puede perdonar pecados, cuando sabemos que no. El Papa puede, bueno, ya me descosieron aquí, ¿verdad? El Papa puede perdonar pecados, pero los pecados que le hagan contra él. Contra él. Entonces, ahí voy a hacer una pequeña aclaración, ¿verdad? Porque como les digo, es mejor hacer una aclaración aunque se acabe la clase aquí. Cuando dice, tú eres Pedro. Pedro significa, ¿qué significa Pedro? La palabra Pedro significa una piedrita. Petros, piedrita. Petros, Pedro, piedrita. Tú eres una piedra, tú eres fuerte. Pero una piedra, ¿cómo se hacían los edificios antes? O hasta ahorita, ¿cómo se hacen? De muchas piedras. De muchas piedras. Tú eres una pequeña parte. Tú eres una piedra. Dice, entonces, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra cambia la palabra, de donde se sacó la palabra piedra, viene de Petra. Petra, que significa roca. ¿Qué es una roca? Peñasco grandísimo. Eso es roca. Mira, tú eres Pedro. Tú eres una piedrita. Pero yo soy Petra. Yo soy la roca. Y en muchas, yo no sé por qué se equivocan. Se equivocan porque no quieren entender. En muchas partes del Antiguo Testamento habla de la roca. La roca de donde salía agua que golpeó Moisés. La Biblia dice que la roca era Cristo. ¿Por qué nos equivocamos? La roca donde iba el campamento ya estaba la piedrota. Y dice la Biblia, es bien explicado, no necesita estudiar teología ni nada, porque ahí dice, la roca era Cristo. El salmista muchas veces decía, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Donde quiera se habla, y siempre que habla de roca o Petra, es Cristo. Y sobre esta piedra, sobre mí, voy a edificar la iglesia, o la piedra angular también. Entonces, ahí hay un juego de palabras que tienen diferentes significados. Pero, como digo, el que no quiere entender, bueno, pues ya me hicieron hablar de más, entonces, así están las cosas. Dice, entonces, el que abre y nadie cierra. ¿Por qué estaba diciendo eso? ¿Por qué? Aquí era el tiempo cuando los judíos, por tiempos inmemorables, son el pueblo escogido de Dios. Hasta el tiempo de Cristo era el pueblo escogido de Dios. Era el pueblo escogido, los hijos de Abraham, de Israel. El pueblo de la promesa. Ellos se sentían como la última Coca-Cola en el desierto. A todos los demás los miraban, como decía un señor en mi rancho, lo miraban como Dios a los conejos, chiquitos y orejones. O sea, esos los tenían como inmundos. Cuando Dios le da la visión a Pedro, dice que Pedro miró toda clase de cuadrúpedos, animales de todo tipo. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Pedro, levántate y come. Tenía hambre, Pedro, tenía hambre. Y cómo Dios usa todo lo que nosotros sentimos para hablarnos. Porque Pedro, ¿se acuerdan que Pedro cuando llegó del viaje a la casa no a la casa de Cornelio, a la casa de su suegra, creo? Entonces, él llegó con hambre y les dijo, ahorita te vamos a preparar unas enchiladas aquí. Y dijo, pero bueno, mientras ustedes preparan, yo me voy arriba a la azotea a echar un sueño, a descansar, y ahorita me hablan.
Pero se acostó con hambre y Dios le muestra la visión. Pero dice que un lienzo grande de todo tipo de animales cuadrúpedos, limpios y no limpios, para los que saben lo que es limpio y no limpio. ¿Ah? Entonces, él dice, Señor, nunca he comido cosa inmunda, nunca jamás, no me hagas pecar. Y le dice, ¿qué le dice Dios? A lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. ¿Por qué le estaba dando esa visión? Porque unas cuantas horas o unos cuantos iba a ir a predicar a una casa de gentiles. Iba a ir a predicar a una casa donde no eran judíos. Dios lo estaba preparando. No me digas que esto, porque yo ya los he limpiado. Y va y le predica y a Cornelio le da otra visión. Por eso cuando diga a alguien, le diga a usted, Dios me dijo que así, 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 así. Entonces, usted dígale, a mí no me dijo nada. Que diga, hermana, Dios me dijo que me tiene que dar su camioneta. Usted dígame, Dios no me dijo a mí. Siempre cuando Dios le habla a una persona, le va a hablar a las dos partes involucradas. A Cornelio ya le había dicho, mira, Cornelio, un hombre justo. Ya me salí un poco del tema, pero yo creo que estoy todavía dentro. Dios le dice, mira, Cornelio, veo que tú eres una persona justa, haces oraciones y das diezmos y yo veo que haces mejores obras que los judíos. Mira, manda decirle, vas a ir a tal casa, así le dio la dirección, pone el GPS y te va a llevar ahí y manda a tus hombres y diles que ve, pregunta por un tal Simón y dile que venga a tu casa, porque te he escogido para que oigas la palabra. Entonces los judíos, volviendo al tema, los judíos se creían la gran cosa. Entonces, ellos se daban esa autoridad, ese poder de decidir quién entraba al cielo y quién no entraba. Ellos hacían proselitismo, ¿sí saben lo que es? ¿Verdad? Que iban y a predicar a otros lugares, pero si se hacían a su religión, tenían que cumplir con todos los requisitos. Tenían que decir, primero, circuncidarse, guardar la ley y hacer una serie de rituales para aceptarlos en su religión y ya para que pudieran ser salvos, para que pudieran ser parte del pueblo de Dios. Y Jesucristo condenó eso. A una ocasión le dijo a los fariseos, dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, que recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez que lo convierten, lo hacen 1000 veces más hijo del infierno que hijo de Dios. Porque su religión era externa. Entonces, dice, ellos se creían con ese poder para hacer eso. Dice, por eso le dice a la iglesia de Filadelfia, dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. No le hagas caso a los judíos. Ellos te podrán decir lo que sea, te podrán poner miles de mandamientos, pero yo te abro la puerta. Sigue avanzando, sigue predicando, sigue creyendo, porque la puerta está abierta. Yo solamente soy el único que la puede cerrar. Hoy te la he abierto, nadie la va a poder cerrar. ¿Alguien quiere opinar algo? Yo sé que están ansiosos por... Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Uno de los principales requisitos para servir a Dios
o para estar dentro de la voluntad de Dios es reconocer a Dios como fuente de todo lo que nosotros necesitamos. No ser como Semna, del mayordomo que hablamos ahorita, que él se creía ya casi superior que el rey. Como dicen por allá, se le estaba subiendo a las barbas al rey, ya estaba tomando decisiones que no le correspondían, estaba haciendo tantas cosas, entonces por eso Dios lo destituyó. Entonces a la iglesia le dice, mira, tú tienes poca fuerza. ¿Por qué? Porque la iglesia era una iglesia humilde, que estaba 100% dependiendo de Dios. Y hay un versículo que dice por ahí, si alguien me quiere ayudar, donde dice que Dios da gracia a los humildes. ¿Cómo dice completamente ese versículo? Ese es uno, y está bien. Hay otro que dice que da gracia. Bueno, el tiempo se nos acabó y vamos a seguir con esto porque esta cosa está bien importante, bien interesante. Fíjese, apenas 2 versículos y se me acabó el tiempo. Entonces, ahí donde me quedé, ahí voy a meter otra historia, el Antiguo Testamento. Por eso ya no quiero estar a la carrera y último no van a saber si Jonás se comió la ballena o la ballena se comió a Jonás. Vale más con calma, ¿verdad? Vale más con calma. Que Dios me los bendiga, hermanos, y los animo y los invito para el próximo domingo, porque esta cosa va a estar mejor. Y a lo mejor para la otra si hay pozole. Estoy promocionando.